Teleamazonas presenta 24 horas con Valery Villalba. Amigos, aquí empezamos. En la capital este sábado dejaron de funcionar 350 semáforos a causa de los apagones, lo que generó caos vehicular en diferentes puntos. Además, la lluvia fue parte de esta jornada. Ismenia Solórzano nos cuenta más detalles desde la capital. Adelante, Ismenia. Buenas noches. Así es, Valery, amigos televidentes, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Una complicada situación vivió la capital a lo largo de este sábado, pues amaneció con más de 300 semáforos apagados. Una situación que en horas de la mañana complicó la movilidad y que ya para esta hora se ha solventado, al menos en la mayor parte de sectores de la ciudad. Adicional a ello, comentarles que acá precisamente los cortes de luz se han dado en 3 franjas horarias, sobre todo en la mayoría de sectores de la capital, por ejemplo, de 2 a 4 de la mañana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Eso además que las lluvias han sido parte de esta jornada. Para contarles más detalles, les tenemos el siguiente reportaje. Son los semáforos de la capital que este sábado amanecieron así, totalmente apagados. En Carcelén, la avenida de los Chiris, la América, Brasil, entre otros ejes principales al norte de la ciudad, esta fue la tónica. Y con ello conductores que de esta manera tenían que percatarse para poder avanzar hacia sus destinos. Una congestión terrible, señorita. Vengo por Galo Plaza Lazo, está complicado porque nos genera emergencias y estamos ahí como le ve con generadores. Bueno, yo vengo desde Sangolquí hasta acá, Quito. Estresado, pero sí colaboran, la gente está colaborando. Para el mediodía de este sábado, ya el caos vehicular fue aún más evidente. Esta situación obligó a la Agencia Metropolitana de Tránsito a desplegar más de 200 uniformados para brindar movilidad, sobre todo en las zonas más transitadas de la ciudad. Para la tarde, a este panorama se sumaron también las lluvias en distintos puntos de Quito, precipitaciones que también en algunos sectores complicaron la movilidad. No obstante, la tónica en locales comerciales como carnicerías, heladerías y restaurantes una vez más se volvió a repetir. Muchos incluso ya no abrieron. Y es que cada vez están más preocupados, sobre todo por la condición en que quedan sus productos cada vez que llegan los apagones. ¿Qué pasa con sus productos cuando se va la luz? Se dañan, lo de la refri está dañándose por completo. Entonces, ¿Qué está haciendo usted con esos productos? ya nos toca deshacer porque no se puede usar. O sea, no se puede comprar, nos toca comprar al momento para el fin de no tener en la nevera porque se nos daña. Entonces nos toca comprar de poco en poco. Los apagones en la capital se retomaron desde las 6 de la tarde de este viernes. Y según las autoridades, estos cortes serán de hasta 12 horas diarias en el Distrito Metropolitano de Quito. Bien, adicional a ello, comentarles que ya está establecido el calendario de racionamientos de energía de la semana del 30 de septiembre hasta el 6 de octubre. Esto para que pueda tomar las respectivas precauciones. Valery, es lo que podemos comentarles hasta esta hora de la noche. Buenas noches. Igualmente, Ismenia, gracias por la información. Y ahora revisamos qué pasa en Guayaquil, porque también el puerto principal sufre hasta 11 horas de cortes de energía durante este fin de semana, lo que también está afectando directamente al comercio en la ciudad. Hacemos contacto con Sofía Huir, quien se encuentra en el norte de la urbe. Sofía, preguntarte si hay sectores que ya cuentan con energía eléctrica a esta hora y cómo está el movimiento, por supuesto. Adelante. ¿Qué tal, Valery? Amigos televidentes, buenas noches. Así es, este es el movimiento que hay a esta hora de la noche en el norte de la ciudad de Guayaquil, exactamente en la Alborada. Ellos ya vivieron su corte de energía en horas de la tarde y ustedes pueden ver que hay bastante movimiento vehicular en la zona. Ya funcionan, de hecho, los semáforos en este punto y también bastante comercio, bastante personas caminando por el sector y ya se va reactivando la zona como tal. Pero ese no fue el panorama que se vivió en el resto de puntos de la ciudad, ya que en el centro se inició la jornada en medio de incertidumbre y también de quejas de los comerciantes porque no se estaban cumpliendo con los horarios establecidos de corte. En el siguiente reportaje les mostramos más. Veamos.
Este es el primer fin de semana de este nuevo periodo de cortes de energía que vive Ecuador. Y en Guayaquil el comercio amaneció en medio de la incertidumbre por la falta de cumplimiento con los horarios en los cortes programados. No, cambió porque antes era de 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Y hoy día fue 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Pongamos, hoy día estaba programado que se iba a las 5 de la mañana y llegaba a las 11 de la mañana. Perfecto. Pero cuando tú te das cuenta, los sacaron a las 8 y 10 de la mañana. Y uno piensa que se va a ir hasta las 11, pero no, se va hasta las 5, porque cambian los horarios. O sea, en la noche te dicen uno y en la madrugada cambiaron. En este restaurante, ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil, los cortes de energía se dan en el horario de más fluidez comercial. Y en lo que va de la semana, sus ventas han bajado un 50%. A nosotros no nos bajan ni el alquiler, no nos bajan alícuotas, nos mantenemos totalmente ahí. O sea, a nosotros que tenemos esas pequeñas empresas nos afectan bastante. La realidad es que los comercios esperaban que al menos este fin de semana la situación en torno a los cortes cambiara, ya que las plantas generadoras de energía y la implementación de focos recargables no es una garantía para que los comercios generen ventas, ya que al menos en el centro de la ciudad se registra muy poco movimiento de personas. Pero si por mucho que yo madrugue, el resultado es el mismo porque las personas no salen por A, por B, por C y ven oscuro, no. Pero no es lo único que se ha afectado con los cortes, ya que estos también han generado caos vehicular. Por ejemplo, esta intersección del sector de Urdesa en el norte de la ciudad se vio afectada por los semáforos apagados y la falta de vigilantes de tránsito a la hora del corte. La mayor preocupación es que se provoquen accidentes de tránsito. Acabo de ver un choque por aquí cerca porque no hay luz y no hay ni una agencia de tránsito que ayude ahorita en los semáforos. Mira aquí cómo la gente se cruza y casi se chocan también. Y es que según el cronograma dado por la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, Guayaquil tendrá cortes de hasta 11 horas este sábado 28 de septiembre y hasta 8 horas este domingo. Son 8 segmentos de corte para este fin de semana que empezaron a la 1 de la madrugada. Además, cada sector de la urbe porteña sufrirá al menos 2 apagones por día. Así es, como ustedes pudieron observar en el reportaje, no solamente el comercio se vio afectado, sino también el tránsito y la movilidad en la urbe porteña, ya que la mayor preocupación en torno a esto era también los accidentes de tránsito que se pudieran provocar por la falta, en este caso, de agentes de tránsito en las intersecciones que no tenían semáforos. Sin embargo, ya también el ministro de Energía ha anunciado que hay nuevos cortes y franjas también horarias para los cortes de la próxima semana, así que a estar pendientes también en sus sectores para que estén informados de cuáles van a ser los nuevos cortes en esta próxima semana. Es la información que tenemos, Valeria, a esta hora de la noche. Tú tienes más en estudio. Gracias, Sofía. Insistir entonces en esa recomendación, revisar los horarios de los cortes en las cuentas oficiales de CENEL. El corte de mañana domingo, por ejemplo, no se parece a los de la siguiente semana, así que toca estar muy atentos para ver qué pasará en los próximos días. Y vamos ahora al austroecuatoriano para contarles que la lluvia llegó a Cuenca tras una sequía de más de 70 días. Iván Rodríguez está en el norte de la ciudad y nos amplía la información a esta hora. Adelante, Iván. Buenas noches. Así es, Valerie, buenas noches. Las esperadas lluvias llegaron a Cuenca. En horas de la tarde, en varios sectores de la ciudad se registraron precipitaciones, como podemos observar en las imágenes. En tanto, los cortes de energía siguen afectando a la ciudad. Veamos. La vida nocturna en Cuenca se está pagando por los cortes de energía. Los bares, restaurantes, discotecas se ven gravemente perjudicados. Muchos esperaban que el gobierno dé un respiro este fin de semana con los cortes, pero eso no va a ocurrir. Si bien enciendes el generador a las 8 de la noche, eso es para dar energía al local, al establecimiento. Pero queda en tinieblas, digámoslo así, el centro histórico o calles aledañas, y la gente lo que hace es irse, pedirle al Estado y quien regula los cortes, que hagan en un horario, por favor, que sea en la madrugada, muy puntualmente, puede ser de 1 a 6 de la mañana en el centro histórico. El descontento también se hace notar en las calles. Los comercios no pueden atender a sus clientes, por lo que las ventas han caído. Algunos ya piensan en cerrar sus locales, otros en reducir su personal. Dificulta el trabajo, ¿no? En este caso dependemos de la electricidad, incluyendo también los vecinos. Y como no tenemos generador en nuestro caso, tenemos que apañárnosla como podamos. ¿Cuál es la actividad de ustedes?
vender café y servir a mesas también café, diferentes bebidas calientes. ¿Y todo funciona de electricidad? Exactamente. ¿Y ahora tienen que cerrar o cómo es? Vamos a tratar de vender. Tenemos un termo para el café y el agua y ciertas cosas que podemos vender que son sin calentar, hasta ver cómo nos va. Más preocupación es por la falta de lluvias y que deberíamos ver alguna forma de bombardear nubes, algo por el estilo, para que se den las lluvias. ¿Familia, amigos afectados? Sí, hay muchos afectados que tienen que cambiar horarios y esto trae inconvenientes al normal funcionamiento de las familias y de las comunidades en general. En tanto las lluvias siguen escasas, este sábado en algunos sectores se registraron precipitaciones, pero mínimas, por lo que los ríos de Cuenca siguen con niveles bajos. Esto repercute en la cuenca del río Paute, donde el caudal que ingresa ha caído a 30.77 metros cúbicos por segundo, provocando que la cota de Mazar se ubique este sábado hasta el cierre de esta edición en 2.117,06 metros sobre el nivel del mar. Se espera que las anunciadas lluvias ayuden a recuperar el embalse más grande del país. Si se cumplen los pronósticos, desde hoy hasta el próximo viernes se registrarán lluvias en la ciudad de Cuenca. Es nuestro informe. Regreso a los estudios contigo, Valerie. Buenas noches de mi parte. Así sea entonces, Iván, igualmente para ti, buenas noches. Y ahora les contamos que ante la sequía de varios ríos, el gobierno nacional se preocupa por conservar el embalse Mazar, el cual se alimenta de 6 ríos ubicados en Cuenca y Gualaceo. Pero, ¿qué tan importante es la represa Mazar? En el siguiente reportaje conoceremos su historia. La concesión de una de las obras más esperadas, Embalse Mazar, se dio en el gobierno del entonces presidente Lucio Gutiérrez, un 10 de marzo del 2005, mediante un concurso de firmas internacionales. Con más de 14 años de operación comercial, el Embalse Mazar, ubicado entre las provincias de Azuay y Cañar, es considerado el más importante del país. Así también lo dio a conocer el ministro de Energía, Antonio González, en una rueda de prensa el pasado 23 de septiembre. Ustedes conocen la situación que se reflejó en el COE nacional, conocen la estadística crítica de lo que ha llegado al embalse de Mazar y saben lo importante que es mantener ese embalse. La tarea estratégica es mantener el embalse de Mazar para poder tener control sobre el sistema energético nacional. Mazar se alimenta de los 4 ríos que atraviesan Cuenca, como son Tomebamba, Machángara, Yanuncay y Tarqui, además de los ríos Santa Bárbara y San Francisco, ubicados en el cantón Gualaceo. Es decir, si el caudal de estos ríos baja, el embalse Mazar estaría en alerta. A su vez, la represa Mazar mantiene el complejo hidroeléctrico Paute Integral, conformado por las centrales Mazar, Molino y Sopladora, que juntas aportan megavatios importantes al sistema nacional interconectado. Esta obra fue ejecutada por el consorcio integrado Impregilo de Italia y Erdoiza Crespo de Ecuador, con una oferta que superó los $188 millones. Aunque meses después se firmó 2 contratos más, es decir, la obra final tuvo un costo que bordeó los $400 millones. Revisamos otros temas. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció oficialmente la inscripción de su candidatura del Consejo Nacional Electoral. Con ello, son 5 binomios presidenciales que han realizado su registro para las elecciones generales de 2025. Queridos ecuatorianos, el anuncio del primer mandatario fue realizado con este video mediante redes sociales. Aquí da a conocer que su compañera de fórmula para las elecciones 2025 es María José Pinto, quien hasta esta semana se desempeñó como la titular de la Secretaría Técnica contra la Desnutrición Infantil. María José y yo, así como muchos, sufrimos del Ecuador de ayer. Hoy luchamos por el Ecuador del mañana. Sin dudar, hemos inscrito nuestro binomio presidencial ante el CNE para seguir sirviendo al Ecuador. Con ello es oficial que el primer mandatario deberá pedir licencia durante el tiempo de la campaña electoral, es decir, entre enero y febrero del próximo año. Adicional, el partido Democracia Sí, conformado por el binomio Iván Saquicela a la presidencia y María Luisa Coello como su compañera de fórmula, avanzan con este proceso. Este sábado, por ejemplo, realizaron un evento público. Ahí firmaron el plan de gobierno para presentarlo ante el Consejo Nacional Electoral. Anunciaron su inscripción, pero por el momento aún no hay registro en el sistema de que la documentación de este movimiento político esté cargada. Y que no solamente vinimos a suscribir un compromiso con el país,
sino que asistimos a un templo simbólico de la democracia, en la que venimos a decir al Ecuador que vamos a sacarle de la corrupción, que vamos a luchar por la paz, por la seguridad. Los binomios que sí están inscritos oficialmente son el del Movimiento Creo, conformado por Francesco Tabacchi a la presidencia y Blanca Sacancela a la vicepresidencia, así como el de Centro Democrático, con Jimmy Jairala y Lucía Vallecilla. Es decir, 3 en total. Según lo establecido en el calendario electoral, el próximo miércoles 2 de octubre vence el plazo para cumplir con este proceso para las elecciones presidenciales del 2025. Y el presidente Daniel Noboa derogó el decreto ejecutivo que autorizaba el proceso para vender el avión presidencial Legacy. El decreto ejecutivo para la venta de la aeronave fue firmado por el expresidente Guillermo Lasso en 2021, ya que la venta del avión fue una de las ofertas de campaña de Lasso para llegar a Carondelet. No obstante, el avión ya estaba en oferta desde 2019, cuando el entonces presidente Lenín Moreno lo puso a la venta. La aeronave llevaba desde 2019 sin ser vendida. En mayo de 2022, Lasso anunció la venta del avión a Colombia, pero el proceso no finalizó. El Legacy fue adquirido en 2008 por el expresidente Rafael Correa en unos $30 millones. Información internacional. Después de 32 años de mandato, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, fue asesinado este viernes por la Fuerza de Defensa de Israel. Junto a él fueron asesinados otros comandantes del grupo terrorista. El ejército israelí dio a conocer este sábado que fue asesinado el líder del movimiento terrorista islamista Hezbollah, Hassan Nasrallah, de 64 años. El ataque fue ejecutado por aviones de combate de Israel que lanzaron un bombardeo preciso sobre el cuartel general central de Hezbollah en Beirut, capital del Líbano. Hassan Nasrallah, el líder de una malvada organización terrorista, y el cuartel general central eran un objetivo militar legítimo. Un comunicado militar israelí indicó que en los bombardeos murió también Ali Karake, identificado como comandante del Frente Sur de Hezbollah, y otros altos mandos de la organización. Este no es el final de nuestra caja de herramientas. Debe quedar muy claro, y el mensaje es simple. Cualquiera que amenace a los ciudadanos de Israel, sabremos cómo llegar a ellos, en el norte, en el sur y en los lugares más distantes. Tras conocerse la noticia, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní dijo que el ataque era un crimen de guerra, por el que tanto Israel como Estados Unidos tendrán que rendir cuentas, y anunció 3 días de luto en Irán. Nacido en Beirut en agosto de 1960, Nasrallah pasó su adolescencia bajo la sombra de la guerra libanesa. Fue trasladado a Irak para asistir a un seminario chiita. Cuando Israel invadió Líbano en 1982, Nasrallah reunió a un grupo de combatientes para resistir la ocupación, grupo que se convertiría en Hezbollah. Esta no es la primera vez que Israel elimina a un jefe de Hezbollah. En 1992 fue asesinado su maestro Abbas al-Musawi, fundador de la organización terrorista, quien fue sucedido por Hassan Nasrallah. Pero en esta ocasión, afirman expertos en materia internacional, es diferente, pues toda su cadena de mando quedó destruida y sus comunicaciones desarticuladas. La muerte del líder de Hezbollah sucede tras el anuncio que hizo el pasado lunes el ejército israelí de una campaña de bombardeos masivos contra Hezbollah en el Líbano. Seguimos con más en 24 horas. Les contamos, el incendio en Guápulo, ocasionado el pasado martes en el centro norte de Quito, finalmente fue liquidado. Las autoridades lo han considerado como el peor en los últimos 30 años. Según el Ministerio del Ambiente, por ahora hay otros puntos activos en el país donde se centran los esfuerzos. Fueron acciones emergentes, labores a contrarreloj y más de 2.000 uniformados desplegados en los puntos activos que permitieron liquidar completamente el gran incendio forestal que se produjo el pasado martes en Avenida de los Conquistadores, en Guápulo, en el centro norte de Quito, y que avanzó hacia distintos puntos de la ciudad hasta llegar al Cerro Auqui, en el oriente de la capital. Según las autoridades, fueron 4 días de arduo trabajo para poder controlar al 100% esta emergencia. Hicimos descargas también con los helicópteros y de acuerdo a los informes ya se liquidó y se controló el incendio. Y bueno, también tenemos la lluvia que también nos va a ayudar. Nosotros eso también nos favorece para poder enfriar el incendio. El puesto de mando unificado establecido cerca del túnel Guayasamín para coordinar las acciones contra los incendios
Finalmente cerró sus operaciones la noche de este viernes y con ello los balances, pues en total las grandes llamas consumieron 193 hectáreas de vegetación. Que viene desde Cumbayá, todo lo que son Auqui, el Parque Bellavista, las 193 hectáreas. Casas afectadas, tenemos 5 bomberos lesionados, no de gravedad. Mediante redes sociales, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, dijo que se ha liquidado el peor incendio de al menos los últimos 30 años, evento que ventajosamente no se extendió a zonas urbanas de la ciudad. Lo que en un inicio además preocupó fue la calidad de aire en Quito, lo que alcanzó altos niveles de precaución. No obstante, la ministra del Ambiente, Inés Manzano, dice que esto ya está controlado. Lo que ha pasado, que es importante, cuando hicimos el primer COE nacional, que fue el jueves pasado, al jueves hasta ayer, en una semana aumentamos más de 2.200 hectáreas. Según la titular del Ministerio del Ambiente, en lo que va del año, más de 38.000 hectáreas han sido consumidas a escala nacional producto de los incendios. Y aunque la problemática en Quito fue resuelta, hoy les preocupa otros puntos como Lojas, Santa Elena y Manabí. En Santa Elena y Manabí no existen incendios, pero me preocupa porque ellos todavía están en la época estacional seca, con un déficit hídrico y una sequía que es importante. Loja me preocupa enormemente porque nosotros hace 2 días hablamos de que teníamos controlado el incendio que está al sur de Vilcabamba. Tenía 1.102 hectáreas que se habían consumido y estábamos contentos y de repente se vuelve a activar. Por ahora el gobierno trabaja en un plan de reforestación en las zonas afectadas, pero según expertos este proceso no resultaría ser tan fácil, pues lo que viene son procesos de enfriamiento e hidratación que al menos tardarán 3 meses. En otro tema, un nuevo hecho violento se registró en Manabí. Sujetos armados asesinaron a una pareja y a un bebé de 5 meses que se movilizaban en un vehículo. Según información de la policía, una de las víctimas registraba antecedentes penales. Sujetos armados que se movilizaban en un auto y 2 motocicletas dispararon a una familia que se trasladaba en un vehículo color negro. En el intento de esquivar las balas, el automotor perdió el control e impactó a otro vehículo que se encontraba estacionado en la avenida 5 de Junio. Los sicarios aprovecharon lo sucedido para bajarse del auto y seguir disparando a la pareja que se encontraba en el interior, quienes fallecieron en el lugar, mientras que un bebé de 5 meses que se encontraba en los brazos de la mujer fue gravemente herido y trasladado a un hospital donde se confirmó su deceso. El otro menor de aproximadamente 4 años salió ileso, según información de la Policía Nacional. El vehículo utilizado para el crimen fue abandonado e incinerado en la Ciudadela Libertad, en Portoviejo. Al momento se están realizando las respectivas diligencias, las acciones con unidades investigativas y de inteligencia para poder recabar toda la información necesaria y poder dar con el paradero de los causantes de este hecho. Además, se conoció que una de las víctimas registraba antecedentes penales por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y en el interior del vehículo de las víctimas se encontró un arma de fuego. Al lugar de los hechos llegó personal de criminalística, quienes recabaron los indicios balísticos para las investigaciones respectivas. Y 2 sicariatos se registraron la noche del viernes en distintos sectores del suburbio de Guayaquil. Entre las víctimas se encuentra una joven de 16 años. Un hecho violento se registró en la avenida Portétila 26, suburbio de Guayaquil. Sujetos fuertemente armados dispararon a un hombre que transitaba por el sector. Los moradores alertaron del hecho a las autoridades, quienes minutos después llegaron al lugar para trasladar el cuerpo del occiso a la morgue e iniciar con las pericias respectivas. Mientras a unos kilómetros de ese lugar, una joven de aproximadamente 16 años que caminaba en el tercer callejón Ilacú, a la altura del tercer puente de la Perimetral, fue interceptada por sicarios que dispararon en varias ocasiones. La menor quedó tendida en el piso. Al lugar acudió criminalística, quienes encontraron indicios balísticos y trasladaron el cuerpo de la joven a la morgue. Aún se desconocen las causas de los hechos que suman más muertes violentas en el país. 4 hombres vinculados con el grupo delictivo Los Lobos fueron capturados en la capital. La detención se dio luego de una persecución con uniformados de la Policía Nacional en el sector de San Roque, en el centro de la ciudad. Estas son parte de las escenas que se vivieron en el centro de Quito.
Un hecho que puso en zozobra a los moradores del sector de San Roque, específicamente en los túneles de esa zona. Es ahí donde uniformados notaron la actitud sospechosa de varios sujetos que se movilizaban en ese vehículo. Notaron la presencia policial y quisieron huir, pero empezó la persecución ininterrumpida. Ellos sacan a relucir una arma de fuego tratando de amedrentar a nuestros policías. No conforme con esto, estos delincuentes tratan de atropellar también a nuestros policías motorizados, pero gracias a la preparación y entrenamiento de nuestros servidores policiales, se minimiza la afectación física de ellos. Y es ahí cuando fueron detenidos. Tras investigaciones se logró determinar que los 4 aprehendidos de entre 23 y 33 años pertenecerían a una organización delictiva. Aparentemente pertenecen al grupo terrorista Los Lobos, quienes amedrentaban en todo el sector de aquí de la capital. Este vehículo, como se pudo observar al momento de la aprehensión de estos sujetos, en el interior del mismo se encontró incluso varios tipos de placas. Lo que hacían es ir cambiando las placas para mimetizarse de lo que nosotros presumimos incluso es un vehículo preparado para justamente darle más potencia al momento de la huida al motor. Los 4 detenidos son ecuatorianos. El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la noche con 30 minutos de este viernes y aún se investiga si hay más personas detrás de los hechos delictivos que aparentemente cometían estos sujetos en la capital. La construcción del Centro de Privación de Libertad de máxima seguridad, El Encuentro, sigue en curso. Esta se edifica en 16,2 hectáreas de la comuna Juntas del Pacífico en Santa Elena y tendría una capacidad de albergar a 800 reclusos. A vísperas de los primeros 100 días de la construcción de la cárcel de máxima seguridad en la comuna Juntas del Pacífico en Santa Elena, no se conocen muchos detalles sobre su avance. Con tomas aéreas se logró captar imágenes sobre su progreso, donde se evidencia una extensa explanada con 5 bases. Según trabajadores, ya inició el levantamiento de los 2 primeros pabellones y en 15 días aproximadamente continuarán los 3 restantes. El gobierno nacional declaró este perímetro como zona de seguridad, limitando el acceso solo a personal autorizado, además de contar con custodia privada y presencia militar. La edificación de este centro penitenciario de máxima seguridad ha traído consigo movimiento en el sector, aumentando el flujo económico y consigo la delincuencia. Ahora días secuestraron a una señora aquí saliendo casi del pueblo. Asaltan en los buses que nos dan servicio y aquí está el kilómetro 30. Entonces estamos inseguros. Pero no es solo esto lo que causa malestar en los comuneros, sino también la falta de cumplimiento a las promesas realizadas por parte del gobierno para esta localidad. Hasta el momento no existe pronunciamiento sobre la construcción del subcentro de salud, la unidad educativa, la cancha de fútbol sintético o la mejoría en la potabilización del agua. Que se elevara a bachillerato en ciencias la unidad educativa, pero lamentablemente hasta el momento no tenemos ninguna respuesta positiva. Ese compromiso se llegó también que se iba a hacer un centro de salud y no vemos nada, no sé cuál es el motivo. Iban a dar una ambulancia, no vemos nada, absolutamente nada. Otra de las promesas fue dar prioridad a la mano de obra local. Sin embargo, esto tampoco se ha cumplido en su totalidad, según lugareños. El 80% que está acá es fuera, aquí hay el 20% y hay muchas carpetas. No nos están dando la prioridad para nuestra gente. Los dirigentes de esta comuna aspiran a que las autoridades se manifiesten en el transcurso de este mes, pues mientras dure la construcción de la denominada cárcel del Encuentro, se deberá cumplir con los compromisos establecidos. Los transportistas escolares e institucionales enfrentan pérdidas económicas y reducción en los recorridos habituales desde que iniciaron los cortes de energía eléctrica en el país. En algunos casos han tenido que cancelar sus rutas. En el gremio de transportistas escolares e institucionales de Ecuador hay preocupación. Los cortes de energía programados ha ocasionado severas pérdidas económicas, debido a factores como la virtualidad en algunas instituciones educativas, así como que el horario de salida de algunos planteles coincide con el de empresas a las cuales también les prestan el servicio de transporte. Lógicamente que ha habido una afectación, porque imagínense, hay empresas que por falta de luz tienen que dejar de producir y eso significa de que se replantean los recorridos y a veces se cruzan horarios. Por ejemplo, si las empresas salían a las 5 de la tarde y ya no tienen luz a partir de las 3 de la tarde, esas empresas prácticamente ya no generan producción. Entonces, automáticamente salen los trabajadores y en ese momento nosotros estamos a veces en recorridos escolares.
En algunos casos, los conductores de los expresos se han visto obligados a priorizar el transporte de los estudiantes, en detrimento de la movilización de los trabajadores de las empresas. Por esa razón, de una u otra manera, económicamente el transportista escolar institucional lógicamente se ve completamente afectado, diezmado sus ingresos. A esta situación, según explica Osvaldo Guamán, presidente de la Federación de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador, también se suma el de la inseguridad. De una u otra manera, de pronto podemos reajustar horarios, pero con seguridad. Pero si no tenemos la seguridad, si no tenemos la vigilancia necesaria, si no tenemos más que nada los controles necesarios, lógicamente la afectación va a ser mayor. El titular del gremio agrega que en varios sectores conflictivos de Guayaquil han tenido que acortar sus recorridos, sobre todo porque coinciden con la suspensión de la energía eléctrica programada. Piden que los horarios de los cortes no sufran más modificaciones, pues esto implica que la situación se complique aún más. Pero no solo para ellos, porque también el sector turístico del país pierde con cada hora de corte de energía, hasta $300.000 según la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Conversamos con hoteleros, asociaciones de restaurantes y agencias de viajes para conocer cómo los racionamientos afectan su economía. Una vez más, los cortes de energía le pasan factura al turismo en el país. Aunque muchas de las cadenas medianas y grandes de hoteles cuentan con generadores, el problema es la cantidad de combustible que estos aparatos requieren para funcionar. En Guayaquil, por ejemplo, si los cortes se extienden hasta fin de año, algunos hoteles llegarían a pagar hasta $10 y $15.000 extras en combustible. Sí, obviamente también nos preocupa que el nivel de demanda que estamos teniendo de combustible no vaya a ser suficiente para todas las actividades, pues no solo la hotelera, para todas las industrias. Y si bien desde que empezaron los cortes de energía más personas acuden a los hoteles para alejarse del calor, no sería algo sostenible en el tiempo. Es una inversión de dinero, ¿no? Y creo que la gente que lo está haciendo sí lo ve como un asunto temporal, no se puede mantener a largo plazo. Además, aseguran que ya muchas de las reservas han sido postergadas, la mayoría eventos corporativos. Por otro lado, el presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas asegura que el sector ha sido muy golpeado y que incluso no se puede costear el alquiler de generadores. Si el restaurante es pequeño, son 35 amperios, que eso y más o menos está costando $800, $900 la semana. Restaurantes medianos pueden ser 50, 65 amperios, que están por los 1.200, 1.300, 1.400 la semana. En ese sentido, esperan al menos que los horarios de corte se cumplan, ya que de lo contrario representa más pérdidas para el sector. En algunos sectores de Guayaquil no se están respetando los horarios, entonces no sabemos cómo manejar horarios de personal, tema de atención al cliente, la operación como tal. Cada hora de corte de energía, el sector turístico pierde hasta $300.000, según estimaciones de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Estas pérdidas corresponden a hoteles, restaurantes, bares, discotecas, transporte turístico, agencias de viaje, operadores y líneas aéreas. En tanto que agencias de viajes aseguran que debido a la recesión económica producida por los cortes de energía, muchos han optado por postergar sus viajes. Y aquí también te hablo acerca de estos destinos que nos piden visa. Entonces hay ciertas empresas que los turnos justamente para pedir esa visa lo abren en horas donde no hay energía. El sector turístico solicita que el gobierno informe hasta cuándo se extenderán los cortes para armar un plan de contingencia de cara al feriado de noviembre y las festividades de diciembre. Les contamos ahora que el político guayaquileño Jacobo Bucaram Ortiz y hermano mayor del expresidente Abdalá Bucaram falleció este viernes 27 de septiembre a los 77 años. Jacobo Bucaram, quien llevaba alrededor de un año luchando contra un cáncer en España, fue reconocido político que alcanzó la alcaldía de Milagro en el 2000. Además, fue candidato a la presidencia de las elecciones de 2002, donde se ubicó en el 6º lugar. También fue fundador y rector por 20 años de la Universidad Agraria del Ecuador de Guayaquil. En su faceta de atleta, representó al país en varias competiciones. Presidió además la Federación Ecuatoriana de Atletismo e incluso el Comité Olímpico Ecuatoriano. Sus restos fueron velados este sábado en el auditorio principal de la Universidad Agraria del Ecuador. Estamos de regreso con más en 24 horas. Les contamos, en la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, desfiló la Mama Negra de septiembre en honor a la Virgen de la Merced. Las vivanderas y devotos recorrieron las principales calles de la ciudad, manteniendo viva la tradición y cultura del pueblo latacungueño.
Este fin de semana las vivanderas del Salto y los devotos de la Virgen de la Merced desfilaron por las principales calles de la ciudad junto a la Mama Negra, herencia cultural que lo mantienen las familias y devotos. Yo ya vengo representando este personaje desde hace 12 años, que la tradición y la cultura se mantenga dentro de nosotros los latacungueños y que la cultura se mantenga y se pase a los jóvenes que vienen atrás de nosotros. Ha sido un orgullo de nuestra familia que sale lo que es el personaje del abanderado, el personaje del ángel de estrella. Nosotros damos una banda, comparsa y una changa. Los achangueros llevan sobre su espalda entre 200 y 300 libras. Detrás de cada disfraz hay una promesa que cumplir en honor a la Virgen de la Merced. 10 años cargándole a mi Santísima Virgen de las Mercedes por una devoción y un favor que le he pedido. Y estoy aquí para cumplir con esa devoción a mi Virgen. Nosotros bailamos por cumplir una promesa a la Virgen y bailar descalza es nuestra penitencia que cumplimos. Propios y extraños se vuelcan a las calles de la ciudad para disfrutar de esta celebración llena de fe y cultura. El desfile recorrió las calles céntricas de la Tacunga hasta llegar a la cima del Calvario. He leído en mi guía que había una fiesta aquí al final de septiembre y es muy bien, muy colorado, muy festivo. La Virgen de la Merced es también conocida como patrona del volcán. Sus devotos participan de esta celebración con fe. Estamos cerca de cumplir los 300 años de la erupción y que se inició la fiesta de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Mercedes. Y todos le clamamos a ella que nunca se vuelva a producir este fenómeno natural. En la Mama Negra del Salto, los devotos bailan en honor a la Virgen de la Merced por 2 días.